Señoras, señores, qué gusto saludarles el día de hoy con otra entrevista más, un cara a cara para platicar con una verdadera leyenda del fútbol, leyenda en la Universidad Autónoma de Guadalajara, porque es el único jugador que puede presumir que debutó en este equipo y se retiró en este equipo sin vestir otra playera. Juan Carlos Leaño, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Muy bien, gracias a Dios y contento de estar con ustedes. Oye, primero agradecerte por abrirnos las puertas aquí de tu oficina, por regalarnos estos minutitos para poder platicar contigo. Y pues que bueno, la gente conozca un poco más de tu carrera, ¿no? Sí, no, pues estamos aquí abiertos a platicar y esperamos que sea una buena charla. Juan Carlos, me gustaría empezar platicando de forma cronológica sobre tu carrera profesional. ¿Por qué fútbol y no otro deporte? Crecí con el fútbol desde que nací, habiendo sido mi papá fundador del equipo y después pues, lo picado que ha sido siempre, que pues, hasta la fecha, el de 73 años sigue jugando fútbol miércoles y sábados. Crecí con un balón, básicamente pues, desde que tengo uso de razón tenía una pelota en mis manos y bueno, crecí acompañándolo a él al estadio, acompañándolo a él a jugar con su equipo, viendo lo competitivo que era mi papá, viendo cómo no le gustaba perder, viendo cómo era de ese carácter fuerte y bueno, me enamoré del fútbol cuando llega pues, la edad de la pubertad y pues nosotros lo que estábamos buscando era esperar el recreo para empezar a jugar fútbol en vez de preocuparnos por si teníamos buenas calificaciones o no. Estábamos pensando todo el tiempo en el recreo, la cáscara y después en la tarde la escuelita de fútbol o lo que viniera en ese momento, ¿no? Pero siempre crecí rodeado de fútbol, practiqué otros deportes, practiqué golf, practiqué tenis, diferentes, muy competitivo quise ser siempre, pero pues, realmente el que me enamoró siempre fue el fútbol. Aquí en la universidad, Juan Carlos, sabemos que sí existen las facilidades para que puedas ser beisbolista, fútbol americano, voleibol, básquetbol y cualquier deporte colectivo o individual que se le ocurra a las personas, ¿no? ¿Nunca pasó por tu cabeza dedicarte profesionalmente a otro deporte sabiendo las facilidades que tenés aquí en la universidad, no? No, mi mamá me impulsaba mucho, me decía, oye, ¿para qué depender de un deporte en equipo? Mejor tú solo vete a jugar tenis en singles, o vete a jugar golf, o vete a otra cosa, en donde no sea tanta frustración de que si por una persona tú no estás llegando, cualquier cosa. Pero bueno, la verdad es que pues, el amor al fútbol, la pasión por el fútbol nunca se me quitó y siempre fui pues, muy feliz trabajando en equipo y jugando en equipo y pues haciendo cáscaras todo el día. Oye, ¿y cómo se da tu llegada ya al equipo, a Universidad Autónoma de Guadalajara? En donde, pues bueno, hiciste toda tu carrera, pero ¿cómo empezaste en el equipo? No sé si empezaste en fuerzas básicas, antes no eran las subs como las conocemos ahora, reservas profesionales. ¿Cómo fue tu trayecto en el equipo? Tuve todo el proceso que había en ese momento de formación, donde teníamos tercera división, segunda división, primera A. Bueno, nació la primera A, la primera etapa, y estuve en primera A y después llegué a primera división. Entonces estuve un año en tercera división, estuve 2 años en segunda división, 1 año y medio más o menos en primera A y ahí fue cuando viene mi debut en primera división. Entonces sí estuve con todo el proceso. En intermedio pues estuve seleccionado en la sub-17, en la sub-20, en unos torneos para la sub-23. Y bueno, pues contento porque me tocó vivir todo ese proceso, ¿no? O sea, conocer, mucha gente puede decir, no, pues tú de un día se te ocurrió jugar fútbol y llegaste a primera división y ahí empezaste. Pero no, pues llevé todo ese proceso de fuerzas básicas que había en el momento y eso es lo que me ayudó a tener las bases, pues, para llegar a primera división. Después se da el momento que todo jugador joven espera, el momento de saltar a la cancha en su primer partido como profesional, su debut. ¿Cómo fue el tuyo puntualmente, Juan Carlos? ¿Ya sabías que ibas a debutar ese día? ¿Cómo te preparaste? ¿Cómo viviste el día desde la mañana y demás? No, la verdad es que no sabía, no tenía idea. Fue mi primera convocatoria al primer equipo. Me acuerdo que en aquel entonces nos concentrábamos en Chapala, en el Hotel Real de Chapala, y pues era el trayecto ese día. Tratabas 1 hora. Hasta allá concentrábamos, así le gustaba a ciertos entrenadores.
y regresamos. Yo venía mareado como nunca me mareo en las carreteras y ese día estaba mareado, nervioso, pues era mi primera convocatoria. Y ya cuando llego al partido, pues no me tocó iniciar ni nada, me toca entrar de cambio ya casi al final del partido. Y la realidad es que no me acuerdo ninguna de las instrucciones que me dio el técnico. No me acordaba ni siquiera terminando el partido que me había dicho. Él me dijo que le dirigiera a alguien que se fuera por derecha, alguien por izquierda y toda la cosa. Y la verdad es que pues, estás aturdido, estás emocionado, está el corazón que se te sale del pecho. Pues esa emoción no me dejó nada. Yo creo que lo hice todo como robot porque veo que entro a la cancha y empiezo a empezar a señalar cosas, pero no me acuerdo de nada de eso. Y bueno, me toca después la mala pata de hacer un penal en ese partido. Lo fallaron, pero ganamos 4-1. Y bueno, pues me tocó de todo, ¿no? Debutar con penal, tarjeta amarilla y toda la cosa, pero gracias a Dios no fue gol en contra. Son pues, recuerdos muy bonitos que tengo, ¿no? De lo que se sentía cuando iba a entrar al partido, aturdido completamente por, pues no sé si era por la gente o era porque traía el corazón aquí en los oídos todo el tiempo. Oye, el Estadio 3 de Marzo tiene hasta la fecha una particularidad, que a diferencia de otros, poniéndolo en comparativa con el vecino, el Estadio Jalisco, pues el jugador sí siente el estadio lleno, pero ve a lo aficionado hasta allá. En el 3 de marzo alcanzas a ver claramente al que está hasta arriba. ¿Cómo sentías que la afición te aplaudiera? Me dices que el equipo iba ganando, que entraras y quizás pues toda la gente que pudiera ver, 18, 20 mil personas, se levantaran de sus asientos a aplaudirte. ¿Cómo lo viviste, Juan Carlos? No, sí, de repente empecé a escuchar que empezaron a corear Cheto, Cheto, y pues más nervioso me puse todavía, ¿no? No sabía qué iba a pasar, estás nervioso, ya sabes que el primer balón que tocas no la quieres ni regar porque luego ya de ahí se te viene la noche. Pero sí, fue mucha emoción. Cuando empecé a oír eso de Cheto, Cheto, volteé como para ver si era cierto o me lo estaba imaginando yo, de que era mi película en mi cabeza. Pero bueno, fue, te repito, una de las emociones más increíbles, unos recuerdos más increíbles que guardo del fútbol. ¿Quién era Juan Carlos el entrenador esa noche? Jorge el Bizcocho Martínez. ¿Con él debutas? Con él me toca debutar. ¿Es al principio del torneo cuando te toca debutar? No, ya casi al final del torneo. Fue que septiembre del 98. Y ya para cerrar el torneo nos fue muy bien con el Bizcocho. Llegamos a liguilla. Ya de ahí me tocó ir a varios partidos a la banca, pero no me tocó ya jugar ninguno. Y creo que salimos eliminados en cuartos de final. Y ya no volví a jugar hasta como a los 6 meses me tocó la oportunidad ya con Carlos Reynoso de iniciar mi primer partido contra Pachuca. Ahí sí nos fue muy allá. Ahí sí nos fue mal, perdimos 4-1 y bueno, son recuerdos que se llevan. Entonces, debutas y 6 meses ya no vuelves a pisar la cancha. Sí, debuto y después yo entrenaba con el primer equipo y me tocaba jugar con la primera. Entonces ahí, como era el tema de filial, pues los que no teníamos minutos en el primer equipo nos mandaban a la primera A y ahí seguíamos jugando y bueno, te mantienes en ritmo, ¿no? Pero ya no me tocó oportunidad de iniciar hasta que ese partido, pero sí fue que iba a partidos a la banca y todo, pero no me tocaba participar. Antes de continuar con tu carrera profesional, ya tu titularidad en Tecos y demás, me gustaría hacer un paréntesis. Y sé el arraigo que tienes por tu familia hacia el equipo, hacia el fútbol y hacia la universidad. ¿Cómo viviste el único título de Universidad Autónoma de Guadalajara, de los Tecos, en aquella temporada que, pues bueno, parecía de ensueño para todos los jugadores, directivos? Quizás no se esperaban que Tecos fuera a ser ese equipo campeón y a la postre, pues terminan levantando el título, ¿no? Sí, ¿no? Que fue, como dices, un torneo espectacular, de ensueño, en el que quedaron líderes generales, sí, la defensa menos goleada, récord de portero con menos goles. Pues figuras como Donizetti, Goncalves, Jaime Ordiales, que estaban en su mejor momento para mi gusto, y que de repente juegas contra uno de los equipos que tenían
más nombres dentro de la cancha, que tenían el Turco Apud y tenían pues, grandes jugadores en aquel momento que, bueno, se veía difícil el que Tecos pudiera llegar, y que en el camino dejó equipos como América, ganándole todavía en el Azteca, todo. Fue algo increíble. Ahí es donde me toca verlo. Yo estaba en tercera división, me toca verlo desde el palco, ver lo que era un estadio pues, así, increíblemente lleno. El ambiente mejor no podía estar, me tocaba estar en el palco de al lado donde estaban los jugadores de primera división que no les tocaba jugar, entonces pues los veías así de reojo para ver sus reacciones y qué hacían, y eran pues ídolos en aquel entonces. Te digo que estaba, por ejemplo, jugadores como Duilio Davino, que estaba recién ingresado al fútbol profesional aquí en Tecos, y jugó varios partidos, pero no le tocó jugar la final, y ahí lo veías y pues empiezas a ver cosas muy padres, y cuando veo que levantan el trofeo, que empiezan a pasárselo ahí entre Jaime, Porfirio, todos esos jugadores, ahí es cuando digo, algún día quiero vivir esto, algún día quiero ser campeón, la mayor ilusión que me dio, y dije, aquí me voy a dedicar de lleno a lo que es el fútbol. Y a partir de ahí empecé a trabajar con esa mentalidad de ser futbolista. Estaba en tercera división, pero porque era pues, algo natural para mí, ¿no? Estar jugando todos los días, pues me fui a probar al equipo de tercera división, quedé en el equipo de tercera división, pero pues no era, o sea, era para mí un día a día. Cuando veo eso, ahí sí digo, a esto me quiero dedicar el resto de mi vida, y ahí es donde decido ser profesional. Ahí es el cambio, ¿no? El campeonato. Tal vez si Tecos no hubiera conseguido ese título, en lo interior no hubiera sido ese reto personal, ¿no? A lo mejor hubiera dicho, mira, qué increíble tener un estadio lleno, qué increíble, pero ahí cuando vi que levantan el trofeo, ahí sí fue cuando dije, y tu papá, a esto me quiero dedicar. Lleno de emoción, yo supongo. No, imagínate que el equipo que él fundó después de haber conseguido algo histórico, de campeón en tercera, en segunda y en primera división, pues eso pues lo tenía más alegre que nada. Yo creo que cuando nacimos nosotros, los hermanos. Oye, y ya continuando con tu carrera, me dices que 6 meses después inicias ya con Carlos Reynoso, con otro entrenador, un tipo experimentado que supongo que les enseñaba mucho en la cancha como jugador, uno de los mejores extranjeros que ha llegado, y como entrenador también, un gran técnico, y de ahí ya empieza a tomar la titularidad, ¿no? Sí, ya de ahí empiezo, todavía no titular indiscutible, pero sí me tocaba ya participar en más partidos, ya tenía más juegos, dependiendo del partido que fuera. Digo, ya sabes que Carlos es muy estratega, y de repente cambiaba de alineaciones, cambiaba de posiciones y todo, pero me tocó ya empezar a tener más participación, y no fue hasta el 2001 que me consolidé ya como titular, pero pues esos fueron 3 años de aprendizaje, de cuando te tocaba entrar de cambio, el que pues en que entra de cambio, lo ves en cualquier partido, entra con unas ganas de demostrar en esos pocos minutos para que el partido siguiente lo tomen en cuenta, y a veces haces cosas de más o intentas cosas de más que no deberías de estar haciendo, cuando lo tuyo es pues simplemente quitar el balón y pasárselo al que sabe, y de repente pues querías hacer de más para hacerte notar, y esos aprendizajes que te van dando son los que te van dando madurez, ¿no? Yo por eso al principio era conocido como que era un jugador muy rudo, porque quería quitarle fuerzas. Entonces quería demostrar que yo, si entraba, nadie va a pasar. Y pues ahí es donde te empiezas a equivocar, y empiezas a medir tus fuerzas, a medir cómo tienes que llegar. Pues es diferente el ritmo de primera A, primera división. Entonces era irte aclimatando, irte enganchando un poquito. Y bueno, poco a poco me dio ese aprendizaje, a lo que ya el 2001 seguramente también seguía un poquito inmaduro, y después poco a poco vas teniendo ese crecimiento profesional dentro de la cancha. Ya como titular, Juan Carlos, platícame una temporada que recuerdes, un partido que se te venga a la cabeza por tu tipo de juego, o algo que digas, nunca se me va a olvidar. Hay muchos partidos que tengo guardados en el corazoncito. Obviamente el torneo que llegamos a la final, que fue un torneo que empezó muy mal para mí, que en la pretemporada me lesioné de la rodilla, me tuvieron que operar de la rodilla, entonces no termino bien la pretemporada, el inicio del torneo me lo pierdo, y pues, a mitad del torneo es cuando empiezo a participar, entrando de cambio.
empieza a haber muchas críticas ahí de que regresé antes de tiempo y cosas así, pero pues termino consolidándome de titular al final del torneo. Juego toda la liguilla, juego, pues yo que como nunca jugué en mi carrera. Tuve el partido de Morelia, en el partido de ida aquí, que me toca meter el gol del 1-0. Y el partido de vuelta, que empatamos 1-1 allá, yo creo que saqué unas 10 jugadas claras de gol que bueno, fue yo creo que el mejor partido que tuve en mi carrera, y después vivir una final en el Estadio Azteca con 120,000 personas ahí, todo pintado de amarillo, donde sales a la cancha y pues, yo literal me quedé estático viendo los primeros 5 minutos del calentamiento, pues nada más viendo el estadio, cómo se veía, cómo se sentía, los abucheos así a todo lo que da. O sea, son cosas que te quedan grabadas, ¿no? Por ciertas cosas te acuerdas de algunos partidos. Y bueno, otro partido que me acuerdo mucho, como 2 años antes, que fue uno contra el Santos, que acabé siendo figura de ese partido por gol a favor, por salvar goles en contra, por acabar haciendo hasta caños en el partido. O sea, que pues de esos días que sales inspirado y que sales todo bien, contra un entrenador que traía en aquel entonces Santos, que me tiraba mucha carrilla siempre y que pues, saliendo de ese partido me dice, no, estoy seguro que lo hiciste nomás por fregarme a mí, pero son cositas que se te quedan, ¿no? Fueron más de 300 partidos que me tocó jugar y que tengo muy, muy guardados muchos de ellos en el corazón. Juan Carlos, retomando el tema de la final, muchas personas dicen que hubo cosas extrañas por la goleada de América en México, que pues quizás ese título era para ustedes, que lo habían merecido por el cierre de torneo que tienen y demás. ¿Cómo lo viviste tú y si sentiste que llegó a haber cosas extrañas para que América se quedara con ese título? Bueno, pues son muchas cosas, como dices, que se mencionaron en ese momento. Sí, realmente creo que merecíamos más. Creo que el haber tenido un resultado tan abultado al final no era como merecíamos haber cerrado el año. Sí creo que el equipo de América tenía figuras, tener un equipo, si te vas de hombre a hombre, mencionándolos, pues sí tenían mucho más equipo Memo que Ochoa nosotros. empezaba ahí, ¿no? Empezaba el Memo Ochoa, pero nosotros teníamos a Chuy Corona, digo, ¿qué pero le ponías? Pues teníamos muy buenos jugadores. Hablabas de Davino, estaba en América en ese momento, ¿no? Duilio Davino estaba en América, yo tenía conmigo Flavio Davino de compañero, teníamos a Diego Coloto, estaba la Chita Ludueña, estaba Said Godínez, Andoni Hernández, Leomar Marcón, Laro Lillingston, o sea, el tanque Carlos María Morales. O sea, teníamos muy buen cuadro, la verdad, era un cuadro muy completo. Pero pues, si te vas a lo que tenía América, como decías, pues estaba Cuauhtémoc, estaba Pavel, estaba Duilio, estaba Rojas, estaba el Piojo, Gringo. O sea, te pones a ver, tenían un muy buen cuadro, habían hecho un gran torneo, ellos también merecían muchísimo. Pero sí, en el partido de ida hay un penal medio rarito, la expulsión de Leomar, que era nuestro goleador, pues muy rigorista. Y después en el partido de vuelta, pues también ahí hubo un par de jugadas que no marcaron una penal a favor de nosotros, que pues fueron cosas que fueron mermando un poquito cuando estábamos cercanos a empatar el partido. De repente pasaban este tipo de cosas. Pues sí, feo, lamentable, porque pues, también, digo, ya fue el marcador tan apabullante que nadie se preocupaba por decir, sí, es que si en ese momento hubieran marcado esa penal, pues otra historia hubiera sido. O si Tecos hubiera ido con el 1-0 a favor desde aquí, o no hubiera sido el planteamiento igual del América. O sea, son cosas que sí cambiaron, pero no le hay que restarle mérito al rival, y obviamente América era un equipazo y pues salió merecedor del triunfo. Juan Carlos, a lo largo de lo que llevamos en la entrevista, me has hablado de que la gente, pues sí decía que no habías hecho el proceso, que sí lo hiciste, que te llegaron a llover críticas, pero también halagos de algunas personalidades del fútbol.
Sabemos que siempre se dijo, Juan Carlos, y si me permites entrar al tema, que Juan Carlos Leaño era titular porque era el dueño del equipo. Claro. ¿Qué le dices a esa gente que pues no veía tu esfuerzo, entrenamiento, que no sabía que, pues sí, por lo mismo que eras el dueño, corrías 3 veces más porque tenías que demostrarle a tu papá que podías, demostrarte a ti que podías y pues sacar a flote tu equipo, ¿no? Sí, no, digo, voy a empezar con una de carrilla que decía uno de mis primos, pues, si no te gusta, cómprate tu equipo. Pero la realidad es que no. Pues el proceso, como te digo, todo el tiempo fue muy diferente para mí, porque en aquel entonces pues, yo tenía que dejar mi bicicleta y venirme caminando a los entrenamientos porque traía una bicicleta muy padre y que no a todos les alcanzaba a comprar una bicicleta como la que yo traía. Después cuando tuve carro, porque pues gracias a Dios tenía la posibilidad mi papá de haberme dado un carro usado y que, pues digo, pero no todos podían llegar en carro, llegaban en camión. Entonces hasta esas cosas tenía que cuidar yo. Yo no podía llegar a estacionarme a donde estaba todo el equipo porque pues me veían llegar en carro y pues ya el riquillo, el hijo del dueño y cosas así. Entonces desde ese tipo de cosas tenía que cuidar todos. De mis mismos compañeros, digo, para que ellos no se sintieran que estaban en el vestidor con un chismoso de que yo le fuera a decir a la directiva o al entrenador. O sea, eran tonterías, pero que fueron haciéndome entender que es un deporte muy elitista en otro nivel, que aquí parece que si no vienes de la pobreza, si no vienes de la humildad completamente, si tienes algo, es pecado llegar a ser futbolista y pues pocos son los que realmente que tienen esas posibilidades y que han llegado y que se han consolidado. Y bueno, a toda esa gente que me acompañó, te puedo decir, por ejemplo, personalidades del deporte, comentaristas, analistas deportivos, que iban de verdad a seguir los entrenamientos de todos los días de Tecos y que veían a veces los partidos y los entrenamientos de fuerzas básicas y todo eso, que me dicen después, pues es que a mí me tocó verte desde que estabas en tercera división y verte cuando te lesionabas y verte cuando viviste esto y cuando viviste el otro. Y yo me doy cuenta perfectamente que eran los pocos que no criticaban, pero pues los otros que no iban al día a día o que no veían todos esos sacrificios pues del esfuerzo doble, de verdad que puede estar muy trillada la frase, pero yo sí era el primero que llegaba y el último que me iba. Y era el primero que llegaba porque pues, yo padecía de muchas lesiones, por lo mismo de que me esforzaba al 100%, y pues o llegaba a rehabilitación, o llegaba al gimnasio, o llegaba a algo porque sabía que mis rodillas no iban a aguantar si no hacía todos los días fortalecimiento del gimnasio. Si no me daba un tratamiento en las rodillas, o si no me infiltraba las rodillas, o si no hacía alguna cosa así, no me iba a dar. Y eso pues no lo ve la gente. Y después de eso pues yo me iba después a estudiar y seguía mis estudios y después me iba a trabajar cuando me tocó ya trabajar, mientras jugaba y trabajaba, o sea, pero la gente lo toma muy a la ligera, la gente le gusta mucho el morbo, la gente le gusta lo que vende y pues esa parte la entiendo, la entendí ya mucho más avanzado en mi carrera. Al principio yo aguanté todo esto porque mi familia estaba muy de cerca conmigo, me apoyaba mucho y me acuerdo que mi madre me decía, a ver, tú escogiste esta carrera y esta carrera se trata de eso. O sea, estás en el ojo del huracán, siempre vas a estar ahí para que la gente hable de lo malo sobre todo y tienes que aguantar y tienes que hacerte un caparazón y tienes que aguantar las críticas y quedarte calladito y todo. Y después, pues sí, me tocó aprenderlo de mala manera porque saliendo de un partido que juego bien y que meto un gol, llego y les doy un recordatorio a todos los que me criticaban y pues, se me olvida que ellos tienen el micrófono todos los días y yo nomás lo tenía después de un buen partido, ¿no? Entonces, entiendes y te vas haciendo de oídos y vista gorda ante ciertas situaciones y vas aprendiendo a no engancharte con ese tipo de cosas, a tomar esas críticas y usarlas para bien, a hacerlas tu fortaleza, tu gasolina para que te den más ganas de demostrar que pues, estás ahí por algo. Entonces a toda esa gente que me criticó, le entiendo. O sea, si yo me tocó después vivir cuando llegó el hijo de Hugo Sánchez a jugar
a primera división y que yo decía, no manches, pues este cuate. Y después me acuerdo, pues sí, baboso, pues tú estás en lo mismo, ¿no? O sea, es lo normal, o sea, no pasa nada, es el morbo y es algo muy normal que sea motivo de crítica. Pero bueno, creo que lo único que puedo decir en resumen de todo esto es que te pueden regalar 10 partidos, te pueden regalar 20 partidos como oportunidades, diferentes entrenadores, pero más de 300 partidos jugarlos creo que no es regalo de nadie, que quiere decir que... Y con tipos exigentes como Reynoso, que lo platicamos. Exactamente, ¿no? Y me tocó Reynoso, me tocó Alberto Guerra, y me tocó Romano, y me tocaron muchos técnicos que muchos de ellos al principio llegaban y lo primero que hacían era me mandaban a la tribuna, ni siquiera me mandaban a la banca. Y acababa jugando con todos ellos. O sea, no me tocó un entrenador que al final no acabara de titular con ellos. Entonces ellos, porque veían mi trabajo del día a día, entiendo que ellos tenían que imponer su autoridad y decir, aquí no me van a imponer ningún jugador y la fregada y no sé qué, pero después acababa jugando con todos porque les demostraba con ese trabajo y profesionalismo, creo yo. ¿Te llegó a afectar en algún momento, supongo que tal vez cuando eras muy joven, que no, debutó porque es el hijo del dueño? O desplegados en periódicos que estabas comenzando a ser titular porque eras el dueño del equipo. ¿Te llegó a afectar en algún momento eso, Juan Carlos? Sí, claro. Y sobre todo a mi familia, a la gente que estaba cercana a mí. Que te digo, mi mamá me apoyó mucho en eso y después, al final, yo era el que le decía, mamá, tranquila, ya no pasa nada. Lo que es que cómo se atreve a decir, pues, mamá, ya no pasa nada, ya olvídalo, no te... Pero es que tú te va a afectar. No, a mí, yo ya de verdad, al final, pues ya, ¿qué hacía? O sea, la verdad no había, era ya el pan de cada día. Cuando jugabas partidos buenos, pues nada más era una mencioncita. Y cuando hacías un error, era, es que le año por eso, ¿no? Entonces me tuve que acostumbrar a todo eso y bueno, las críticas pues me sirvieron al final para ser un chavo más concentrado, para dejar de vivir cosas que no eran lo que yo estaba buscando en lo profesional y pues estar metido al 100% porque no podía dar no me podía dar el lujo de regarla, porque para mí regresar a eso era muy difícil. Juan Carlos, ya siguiendo en tu carrera y ya casi en el ocaso de la misma, pues los triunfos y las victorias que platicábamos en ese torneo 2005 y que al final continuaron dándose buenos resultados, pues ya del 2010 hasta quizás el descenso empiezan a ir en picada. Sí. ¿Cómo lo vivías tú, que también como recibías críticas porque jugabas mal, como fuera? Allá al final, pues eran 11 más el técnico, más los que no eran convocados, pero la culpa de que Tecos fuera mal, pues era del Leaño. Sí, digo, muchas veces era así, muchas otras veces teníamos que buscar qué era lo que estaba mal. Sí hubo un momento de incertidumbre, que la incertidumbre al jugador de fútbol, así donde tiene la mentalidad fuerte para aguantar muchas cosas y para hacer muchos sacrificios y llegar al sueño que quiere obtener, es muy frágil mentalmente para cuando se le presenta algo de incertidumbre. Si es un tema de un pago retrasado, si es un tema de que se hable de que se vende el equipo o no se vende el equipo, en ese momento todo el mundo se volvió loco. Fueran jugadores de experiencia o jugadores nuevos, empezaron a volverse locos desde que se empezó a hablar del cambio a Estudiantes Tecos y después que si venía un inversionista y que si le iban a vender o no se iba a vender y de que si iba a haber el pago o no iba el pago, aunque estuvieran los pagos al día. Pero era una cuestión de incertidumbre que nos afectó muchísimo y yo lo veía todos los días. Entonces me daba mucha impotencia el no poderles transmitir el que, oigan, a ver, espérense, si no se vende el equipo, no pasa nada, el equipo seguirá. El equipo, si tienen contrato, se les va a cubrir el contrato. La universidad nunca le ha dejado, cuando era en aquel entonces de la universidad, nunca le ha dejado pagar a ningún jugador. Yo en aquel entonces ya era director de finanzas de la universidad, entonces la parte financiera del equipo me tocaba indirectamente verla. ¿Y jugabas también? Y jugaba también, pero yo veía únicamente la parte financiera. Entonces yo sabía que las cosas pues, no pasaban de ahí, pero sí eso, en esa fragilidad de
la mentalidad de muchos de los jugadores afectó mucho y era no poder tener la tranquilidad de dedicarse a lo que vienen a hacer realmente, ¿no? Entonces, eso afecta en los últimos años de Tecos, cuando si venía Mohamed y que si vino el Cuico Ibarra y que si vino no sé quién, y que todos esos, a final de cuentas, pues eran petardos que nada más vinieron aquí a disque exhibir, que iban a comprar el equipo y a moverle y traían jugadores y traían técnicos y la fregada y realmente pues ninguno traía un peso de respaldo, ¿no? Que al final se acabaron quemando por esas cosas. Y sí, eso nos afectó en lo deportivo. Sí, era una impotencia realmente el no poder tener jugadores que aunque estuvieran en el ocaso de su carrera, que podían haber dado mucho más, que podían haber sido figuras como fueron en otros equipos y que lamentablemente pues, no se prestó por el ambiente que teníamos alrededor. Hablas, Juan Carlos, del cambio, Tecos Estudiantes. Entiendo que en ese momento ya no eras un rol nada más de defensa central. Tenías injerencia en finanzas, como me lo dices, y quizás en algunas decisiones que conocías. ¿Por qué se hace el cambio de Tecos, el mítico Tecos, finalista en 2005, campeón en los 90s, con grandes jugadores, que pues iba a quedar atrás el escudo, los colores, el nombre, y ya era Estudiantes Tecos, otra imagen totalmente? Sí, que fue una venta que hizo Juan José Frangé cuando estuvo con nosotros y que cuando se la vendió a la directiva les hizo sentido en buscar el generar una expectativa nueva, ¿no? El que era un equipo que ya parecía que había quedado como que estancado hasta cierto punto, que había quedado siendo conocido como un equipo de media tabla, a veces gris en ese sentido, y que dijo, bueno, vamos a tratar de generar un poquito de voz sobre lo que es Tecos, el que empiece a haber cuestiones que haya expectativas altas, de que el cambio de imagen no viene con cambio de imagen, viene con un cambio de filosofía alrededor de todo esto. Y creo que se hizo muy bien en ese sentido, en la parte mercadológica se hizo muy bien, que seguramente no tan atinada con el equipo que se formó para la filosofía que se quería buscar y que al final la expectativa se dio, se empezaron a dar llenos otra vez en el estadio, pero que los resultados no nos acompañaron. Entonces, si no ganas los partidos, la mejor herramienta de mercadotecnia que puedes tener es ganar los partidos. Si tú estás ganando partidos, la gente va a empezar a ir porque está un equipo alegre, un equipo que está dominando todo. Y nosotros, al contrario, empezamos a empatar en casa, empezamos de repente a perder en casa. Entonces, se pierde la emoción y ese torneo que fue de lanzamiento, que se llenaron todos los partidos, acabó siendo un torneo lamentable para nosotros, que no acompañó pues lo bueno que se había tratado de hacer fuera de cancha del trabajo mercadológico, y teníamos buen técnico, teníamos buenos jugadores, pero no se compenetró con el tema de la filosofía que se quería compartir. Hablando, Juan Carlos, ya de el final de tu carrera y el final de Tecos en primera, ¿cómo fue ese partido en donde descienden? ¿Cómo lo vivieron? Supongo que tristeza por pues, tú en lo personal, por no poder seguir con el sueño de tu padre, ¿no? Que era el tener el equipo en primera, y ese sueño te lo trasladó a ti. Y el levantar un título que tanto viste en los 90s cuando estabas en la tribuna, pues a ver que ya no se iba a poder, al menos en primera. ¿Cómo estaban en ese momento, en particular tú y el grupo? Sí, híjole, ya habíamos descendido un par de partidos antes con lo que se dio en el torneo. Y bueno, pues ya ese partido muchos venían ya muy cabizbajos, sabiendo que era el último partido que iba a tener Tecos en primera. Yo me mentalicé en que, pues bueno, si es el último partido que vamos a tener y más en casa, pues que iba a entregar todo de mí, iba a dejar todo en la cancha y después iba a buscar ayudar a fortalecer el equipo para regresarlo a primera división. Empezamos a trabajar, pues el partido fue un empate y bueno,
en lo personal salí satisfecho del partido porque entregué todo, dejé todo en la cancha y ahí es cuando perdemos y me cae todo el 20 de que ya no va a haber equipo de primera división, que pues que era el equipo de mis amores, pues descendía y lo difícil que era para un equipo regresar a primera división, aunque tuvieras un cuadro así. El tema de que las finanzas pues ya tampoco estaban acompañando bien al cuadro, que los patrocinadores cada vez eran más exigentes en ciertas cosas. Sabíamos que se venía un panorama difícil y ahí es cuando pues, empiezo a llorar y dentro de pensar todo este transcurso en lo que salgo de la cancha, ahí es donde decido retirarme. Es decir, ahí en la cancha decides hacer. Ahí es donde decido retirarme y decir, ¿sabes qué? Creo que puedo ayudar más fuera de la cancha, como directivo, ahora dedicar a hacer un buen proyecto para que este equipo se pueda consolidar bien en Primera A y volverlo a regresar. Y ahí es donde le comparto pues en rueda de prensa que me retiro, que era mi despedida. Y pues dije las palabras que me nacían del corazón en ese momento, agradecido con el fútbol, agradecido con Tecos, agradecido con lo que me dio de crecimiento, pero con la ilusión de que en otro tipo de trabajo iba a poder ayudar a regresar al equipo, como dices, a buscar momentos de gloria. Y lo logramos hasta cierto punto. Perdimos una final con la UDG en Primera A. Ese equipo lo habíamos armado bien. Después llegó Grupo Pachuca con nosotros. Compra el equipo Grupo Pachuca. Y perdemos la final en el primer año que estábamos ahí. Sí, pues fue muy doloroso porque obviamente el acérrimo rival, que era la UDG en aquel entonces, comparado con lo de los 80s, pues sí nos dolió muchísimo el perder esa final, pero demostramos que sí podíamos pues regresar a Primera División y bueno, fue muy doloroso el después que se haya tomado la decisión de llevárselo a Zacatecas, dejar el estadio sin equipo representativo, y ahí es donde nace el nuevo proyecto de Tecos que ya armamos por fuera mi papá y yo. Ya hablas de todo este trajín que se hace, ¿no? La final, que al final de cuentas fueron 2 finales, ¿no? Porque es la del clausura y la del ascenso, las que juegan contra Universidad de Guadalajara. Una la ganan, pero la importante, pues en un partido muy cerrado, el Estadio Jalisco lucía lleno y como decías del Azteca en 2005, todos en contra, aquí también, ¿no? Y aunque era la misma ciudad, pero pues el Jalisco lucía lleno, claro. Puro aficionado de la Universidad de Guadalajara. Se va el equipo. ¿Y cómo es que decides junto a tu papá, ya casi terminando, el empezar un nuevo proyecto para que regrese el fútbol a Universidad Autónoma de Guadalajara? Esa es la razón, el que dijimos, bueno, la franquicia no la podemos dejar morir, somos picados, somos enamorados del fútbol y tenemos toda la infraestructura para poder empezar de ceros. Y dijimos, oye, ¿por qué no volvemos a intentar, como se hizo en aquel entonces, en los 70s, pues empezar de tercera división y empezar a consolidar un proyecto bueno que vaya subiendo a través de los años? Y nos pusimos una meta de los primeros 6 años intentar llegar a Primera A. Y bueno, pues empezó bien. Armamos literalmente el equipo de un mes para el otro. Entonces nos tocó, sin intentar defender, pero nos tocó toda la pitarra, todos los desechos de los equipos locales, pero traían ganas de revancha y se conformó un equipo bueno que perdió en la semifinal. Y al siguiente año volvemos a renovar. Fue cuando tomamos al Pony, que acababa de egresar, tenía su título recién de técnico. Y le dije, oye, ¿por qué, Chaparro, no te vienes con nosotros? Empieza a hacer tus pininos aquí, en lo que te sale un equipo de Primera A, todo porque esa era la intención de él, llegar a un equipo de Primera A o de Primera División. Y ahí fue cuando le dije, pues, vente para acá, haces tus pininos, aprendes lo que es el empezar a manejar el equipo, y ya de ahí tú ves, y si te llaman en algún momento, las puertas están abiertas y con todo gusto.
le encantó el proyecto al Chaparro, se sumó con todo esto, contagió muy bien a los chavos, los empezó a enseñar muy bien. La verdad es que siempre, para mí, el Pony fue un ejemplo, entonces por eso lo llamé y siempre fue muy profesional. Entonces, a los 2 años quedamos campeones de tercera división, pues, habiendo arriba de 200 equipos de tercera división, logramos la hazaña. Y bueno, ahorita estamos trabajando en la segunda división, no con los resultados que quisiéramos, pero también es muy difícil, ¿no? Es un barril sin fondo, y más cuando tienes una federación que cada año se le ocurre alguna cosa como las ocurrencias que vemos todas las mañanas, y trabajamos en base a ocurrencias y en base a intereses que no son los deportivos, y que eso afecta a todos los equipos que estamos trabajando en el ascenso para llegar a consolidar bien los cuadros, ¿no? Porque al final pues, te acabas metiéndole, no hay patrocinadores, no hay exposición realmente que sea muy atractiva, y es muy difícil realmente el mantener a los equipos en un nivel competitivo. El equipo solventado ya por tu papá y tú, la universidad se queda de lado, ¿no? Sí, la universidad, lo único que hacemos es un contrato de comodato por el estadio, por el nombre, por el uso del nombre, pero nosotros ya estamos financiando al 100% el proyecto. Juan Carlos, en proyectos paralelos y ligados al deporte que se tienen actualmente, sé que le dan mucha fuerza al fútbol americano en la universidad, tanto en todas las estructuras, sé que han salido campeones en Liga Mayor, en intermedias, en juveniles, en infantiles, que tienen toda la estructura. Y llega el fútbol americano profesional también en la Universidad de Guadalajara. Te vi ya hace un año enfundado con la de Tequileros, Juan Carlos, y ya está por empezar. En otros deportes, en otros rubros, ¿en qué se está moviendo Juan Carlos Leaño? Sí, no, yo soy promotor natural del deporte, me encanta. Yo intenté practicar de todo, como te decía al inicio de la entrevista. ¿Americano también o no? No, americano nomás a lanzar, porque a mí no me daba de trancazos, pero mejor en el fútbol, soccer. Mejor sale a dar patadas y no golpes. Sí, no, la verdad es que me gusta promover, me gusta apoyar a los chavos, me gusta apoyar a lo que es más que nada la formación, realmente lo que hace integral a la formación aquí dentro de la universidad. Y lo viví yo, realmente lo que me dio el fútbol, más allá de fama y gloria y todas esas cosas, me enseñó a formarme con disciplina, con constancia, con humildad, a trabajar en equipo. Todo ese tipo de cosas que son las habilidades suaves, son las que a veces en las aulas no las permites llevar a cabo. Acá las vives todos los días en el deporte profesional o el deporte de alto rendimiento. Y realmente eso creo que ayuda muchísimo en tu formación. Yo podía ver quién estudiaba dentro del fútbol, quién sí estaba mínimo llevando la prepa o llevando alguna carrera, porque te haces mucho más ágil mentalmente. Y lo mismo dentro de lo profesional, tú sabes quién practicó un deporte de equipo, quién practicó un deporte individual, quién practicó un deporte de alto rendimiento, porque es otro nivel de disciplina y de constancia y del saber trabajar en equipo y todo, que ayuda muchísimo en la formación. Entonces, yo estoy convencido de que ese es mi granito de arena para poder ayudar a complementar lo que es la educación, y por eso apoyo a todos los deportes, y obviamente me gusta apoyar a lo que sea bien consolidado, ¿no? O sea, no quiero que aquí en la universidad existan 50 disciplinas nada más por existir, sino que realmente sea un programa bien formal de lo que es el fútbol americano. Si hacemos el de béisbol, que sea un programa formal que esté ayudando en todo este sentido. Y así es como estamos buscando cuáles son las disciplinas importantes para también que sean un diferenciador de la universidad. Bueno, ahí está un poquito de la carrera de Juan Carlos Leaño. Podríamos aventarnos platicando aquí 3 horas más de anécdotas de fútbol y demás, pero también Juan Carlos tiene que trabajar porque ya nos dijo de todos los proyectos que tiene, ¿no? Bueno, Juan Carlos, ¿algo más que quieras agregar, un comentario a la gente? No, agradecerte muchísimo la oportunidad de estar aquí con ustedes y de, pedirles a todos que apoyen al equipo Tecos en esta nueva etapa, que estamos trabajando fuerte por el amor al deporte, por el amor al fútbol, y porque realmente sea un proyecto que esté basado en lo deportivo y no en lo económico y no en un tema de hacer negocios.
y que esperemos que podamos tener el apoyo de todos ustedes para que siga por este buen rumbo el equipo Tecos. Y verás que pronto se volverá a dar ese clásico contra los Leones ya en Liga de Ascenso. Esperemos que sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer estar contigo. Un placer estar con ustedes. Juan Carlos Leaño en exclusiva para Legends MX. Muchas gracias.